Él no vino a humillarla en televisión en vivo, pero ella llegó con documentos que lo hicieron salir furioso del plató. Caroline Leavitt, de solo 26 años, enfrentó al ícono de Hollywood Robert Dairo y expuso una verdad que él nunca pensó que se haría pública. Lo que reveló a continuación dejó al estudio en silencio y a una nación reconsiderándolo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, déjanos saber desde dónde estás viendo. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal porque mañana tenemos otra historia inspiradora que no querrás perderte. Caroline Leavitt, de 26 años, no se suponía que llegaría tan lejos. Eso decían cuando se convirtió en la asistente de prensa más joven en la Casa Blanca de Trump. Eso decían cuando tomó el podio y se mantuvo firme frente a cadenas hostiles. Y eso decían cuando aceptó un asiento en una mesa redonda con uno de los actores más francos de América, Robert Dairo. Pero Caroline nunca escuchó lo que decían. Ella se enfocó en lo que podía probar. Mucho antes de que entrara en ese estudio, Caroline había enfrentado fuego. Periodistas de medios principales habían intentado acorralarla. Políticos habían intentado desacreditarla. Activistas habían intentado difamarla. Pero lo que ninguno de ellos entendía era que ella no entró en política por aplausos. Entró porque creía que la verdad merecía un defensor. Y si nadie más lo haría, ella lo haría. Así que cuando los productores de American Spotlight la invitaron a debatir con Dairo en vivo, la mayoría asumió que sería un blanco fácil, una joven conservadora acorralada en cámara por una celebridad querida y un presentador simpatizante. Pero Caroline no entró a ciegas, entró lista. Armada con un modesto portafolio de cuero y meses de preparación, tomó su asiento al final del escritorio del estudio, sola, tranquila, subestimada. No estaba allí para discutir. No estaba allí para jugar juegos de comentaristas. Estaba allí por algo más grande. Estaba allí para desafiar la contradicción entre palabras y acciones, entre lo que las personas famosas predican y cómo viven. En una cultura política gobernada por frases cortas y personalidades, Caroline Leavitt vino a dejar una cosa clara. La actuación no es integridad. Lo que pasó después no estaba guionizado. No era esperado. Pero fue inolvidable, porque cuando abrió ese portafolio, todo cambió. Y Robert Dairo nunca lo vio venir. Las luces se atenuaron en el estudio mientras la música de fondo se desvanecía. Las cámaras rodaron. Maria Donovan, sentada en el centro, sonrió a la lente con la suave confianza de alguien acostumbrado a controlar la narrativa. A su derecha, el legendario Robert Dairo ajustó su micrófono. A su izquierda, Caroline Leavitt estaba sentada, con las manos cruzadas en su regazo, expresión tranquila pero enfocada. Esta noche, comenzó Donovan, reunimos dos voces muy diferentes en la conversación política en curso de América. Robert Dairo, actor galardonado y crítico abierto de la administración Trump, y Caroline Leavitt, secretaria de prensa nacional para la campaña de Trump. Su tono cambió ligeramente al girarse hacia Dairo. Robert, has hablado apasionadamente sobre tus preocupaciones por este país. ¿Qué crees que está en juego en la próxima elección? El escenario era suyo. Dairo se inclinó hacia adelante, con la voz ya elevándose con la fuerza que hizo legendarios sus papeles cinematográficos. Estamos en una encrucijada, dijo. Nuestra democracia está bajo ataque. Trump y sus facilitadores, personas como esta joven aquí, están desmantelando las instituciones que protegen nuestra libertad. Atacan a la prensa, los tribunales, la verdad misma. Me asusta, y debería asustar a todos los estadounidenses que miran esta noche. La cámara cortó brevemente al rostro de Caroline. Sin un ápice de irritación, sin reacción visible, solo una mirada firme y una presencia tranquila. Dairo no había terminado. Estas personas, estos apologistas, dijo, gesticulando vagamente hacia Caroline sin mirarla. Son ingenuos o corruptos.
Tal vez ambos. O están siendo usados o saben exactamente lo que están haciendo. De cualquier manera, son un peligro para el país. El público, claramente inclinado a su favor, aplaudió. Donovan asintió como si esto fuera un comentario neutral. Luego se giró hacia Caroline. «Esas son palabras fuertes», dijo con cuidado, eligiendo la frase para eco del discurso de Dairo. «¿Entiendes por qué la gente ve a tu candidato como una amenaza para la democracia?» La pregunta no era una pregunta. Era una acusación envuelta en una frase para la tele. Caroline no parpadeó. No se movió en su silla. Esperó un momento antes de responder, dejando que el silencio trabajara a su favor. Luego, con un tono sereno y mesurado, respondió. «Creo que es interesante», dijo, «cómo hemos pasado rápidamente de debates de políticas a cuestionar motivos y carácter. El señor Dairo tiene derecho a sus opiniones, pero millones de estadounidenses apoyan al presidente Trump, no porque estén engañados o manipulados, sino porque creen en su historial». Comenzó a listar con calma y claridad. Desempleo históricamente bajo antes de la pandemia, acuerdos de paz históricos en el Medio Oriente, un enfoque en la seguridad fronteriza, crecimiento económico que benefició a los estadounidenses de clase trabajadora. Esos no son teorías, son resultados. Dairo resopló lo suficientemente fuerte como para que el micrófono lo captara. Resultados como intentar anular una elección, como el disturbio en el Capitolio. Caroline asintió ligeramente. El 6 de enero fue un error. Nadie aquí lo defiende. Pero es deshonesto reducir 4 años de políticas y logros a un solo día trágico. Estoy aquí para hablar de los problemas. La economía, la seguridad, las políticas que afectan a los estadounidenses comunes. Estaría feliz de discutir cualquiera de esos. El público murmuró, inseguro de cómo responder. Dairo se recostó, irritado. Donovan intervino. Muchos estadounidenses creen que esos supuestos logros son solo una cortina de humo, que se usan para distraer de una retórica peligrosa y tendencias autoritarias. Caroline hizo una pausa, dejando que el peso del sesgo aterrizara sin señalarlo directamente. Entiendo que las emociones están a flor de piel, pero no confundamos el desacuerdo con el peligro. Apoyar a un candidato con el que no estás de acuerdo no es tiranía, es democracia. La multitud se aquietó. Algo había cambiado. No había salido a pelear. No había gritado, pero había mantenido su posición. Y más importante, estaba esperando. Porque cuanto más alto hablaba Robert Dairo, más personal se volvía, más cerca estaba de caer en la trampa que ella había preparado silenciosamente. No necesitaba escalar. Él lo estaba haciendo por ella. Lo que ninguno de ellos sabía, ni Dairo, ni Donovan, ni siquiera el público, era que Caroline Leavitt había traído más que solo opiniones a ese estudio. Había traído los recibos y estaba a punto de usarlos. Robert Dairo se estaba calentando. Cuanto más calmada respondía Caroline, más animado se volvía él. Sus manos se movían con énfasis. Su voz subía en volumen e intensidad. En un momento la llamó ilusa, luego cínica, y luego, en un instante que provocó murmullos del público, la etiquetó como peligrosa. Caroline no se inmutó. No rompió el contacto visual. Y luego, con una precisión tranquila, atacó. «Señor Dairo», comenzó con un tono respetuoso pero firme. «Has hablado esta noche sobre valores, sobre la democracia, la igualdad y el respeto por los trabajadores». Hizo una pausa, mirándolo fijamente a través de la mesa. «¿Dirías que esos valores son importantes para ti, no solo políticamente, sino personalmente?» Dairo se enderezó. «Por supuesto», dijo sin dudar. «Por eso hablo, por eso siempre he hablado». Caroline asintió como si confirmara algo. ¿Y estarías de acuerdo en que las figuras públicas que toman posiciones morales deberían estar dispuestas a vivir bajo los mismos estándares en sus propias vidas? «Absolutamente», respondió Dairo, con voz firme. «Si hablas, debes actuar en consecuencia, siempre».
Ella no respondió de inmediato. En cambio, alcanzó su portafolio de cuero y cuidadosamente sacó un documento. La tensión en la sala cambió instantáneamente. Lo sostuvo firme en su mano. «Me alegra escucharte decir eso», dijo, «porque me han dado información que plantea preguntas sobre si tus acciones privadas se alinean con las posiciones públicas que has promovido». La expresión de Dairo se congeló. «Esto es una declaración jurada de María González», continuó Caroline. «Ella trabajó en tu casa de 2017 a 2022. Mientras abogabas públicamente por un salario mínimo federal de $15, ella dice que le pagaste $9 por hora, sin beneficios, sin pago de horas extras, y le exigiste firmar un acuerdo de confidencialidad para mantenerla en silencio sobre las condiciones». Jadeos resonaron en el público. Los ojos de Dairo se dirigieron a la presentadora. Sus labios se separaron ligeramente, pero no dijo nada. Caroline colocó el siguiente documento en el escritorio. «Esto es de las declaraciones fiscales de Tribeca Enterprises, tu compañía de producción. Mientras has pedido impuestos más altos para los ricos, este documento muestra que tu empresa ha canalizado ganancias a través de entidades en las Islas Caimán para reducir tu carga fiscal». La multitud, que antes murmuraba en apoyo a Dairo, se quedó completamente en silencio. Dairo intentó interrumpir. «Eso es un ataque político, es una campaña de difamación». Caroline no alzó la voz, no cayó en la trampa. Sostuvo la siguiente página y preguntó simplemente: «¿Estás negando que la información es precisa?». Dairo dudó. Donovan, la presentadora, intervino rápidamente, intentando volver a encauzar la conversación. «Centrémonos en el panorama político más amplio. Tal vez podamos guardar esto para otro momento». Caroline negó con la cabeza. «Él lo hizo sobre valores, sobre quién merece confianza y quién debería ser descartado. Y creo que los estadounidenses merecen saber si las personas que les dan lecciones están viviendo según sus propios estándares». El rostro de Dairo estaba visiblemente tenso. La confianza habitual, la energía justa, se había transformado en algo más defensivo. Miró hacia alguien fuera del escenario, tal vez un publicista, tal vez un productor, pero nadie vino a rescatarlo. Caroline pasó otra página. «Estos son testimonios de asistentes de producción, mujeres jóvenes que trabajaron en tu reciente set de filmación. Dicen que soportaron comentarios inapropiados y un trato despectivo mientras publicabas sobre apoyar el movimiento Me Too y crear espacios de trabajo seguros». La presentadora intentó interrumpir de nuevo, pero nadie estaba escuchando, ni el público, ni el equipo, ni siquiera Dairo, cuyos hombros se habían tensado visiblemente, con la mandíbula apretada. La voz de Caroline permaneció firme. «No estoy haciendo acusaciones, solo estoy presentando hechos, hechos que sugieren una marcada diferencia entre lo que dices y cómo vives». Dairo se inclinó hacia adelante, con la voz más baja. «Ahora no sabes de lo que estás hablando. Te han alimentado mentiras». Ella no parpadeó. «Entonces di que no. Niégalo. Niega ante el pueblo estadounidense que nada de esto es cierto». No lo hizo porque no pudo, y en ese momento, el poder en la sala cambió por completo. Caroline pasó a una última hoja de papel en su carpeta, la levantó suavemente y la sostuvo con la tranquila confianza de alguien que sabía el peso de lo que venía después. Las luces del estudio captaron el leve brillo de la página impresa mientras la cámara se acercaba. No necesitaba teatralidades. La verdad haría el trabajo por ella. «Este documento», dijo, con la voz aún compuesta, «contiene declaraciones juradas de 4 mujeres jóvenes que trabajaron como asistentes de producción en tus últimas 2 películas». Miró directamente a Robert Dairo, cuya mirada ahora era menos intimidante y más desesperada, donde dicen que las mujeres describen un ambiente de comentarios inapropiados, estallidos frecuentes y una cultura de silencio. Según sus declaraciones,
Tu comportamiento en el set no reflejaba los valores que tan a menudo defiendes. Respeto, equidad. La reacción de Dairo fue inmediata. Golpeó la mesa con la mano tan fuerte que el micrófono tembló y los vasos de agua vibraron. Los papeles revolotearon en su lugar mientras su voz explotaba en el estudio. Esto es indignante, una desgracia. ¿Crees que puedes venir a este programa y difamarme con mentiras? Esto no es periodismo, es basura política. La presentadora, María Donovan, casi saltó de su silla, claramente perturbada. Miró nerviosamente a los productores detrás del cristal, luego volvió a la cámara. Necesitamos ir a comerciales. ¡No!, ladró Dairo, con la voz cruda de furia. Sin descanso, quiero abordar esto ahora. Tú permitiste que esto ocurriera. La trajiste aquí para emboscarme. Su micrófono captó cada palabra, cada respiración entrecortada. El equipo de cámaras dudó, inseguro de si cortar o seguir grabando. En la sala de control, el director se congeló. Estaban presenciando algo que nadie había predicho. Caroline no se movió. Permaneció sentada, con las manos calmadamente cruzadas sobre el escritorio, la expresión indescifrable. Luego, lentamente, se giró hacia el público y habló. No a Dairo, no a Donovan, sino directamente a la cámara. No vine aquí para insultar al señor Dairo, dijo, con una voz firme y libre de enojo. Vine a hacer una pregunta simple. ¿Deberían las figuras públicas ser responsables de los mismos estándares que exigen a los demás? No hubo aplausos, ni sonido alguno. Solo silencio. Un silencio que de alguna manera tuvo más impacto que cualquier grito. Robert Dairo se puso de pie, arrancándose el micrófono. Miró alrededor del estudio como si en ese momento se diera cuenta de que la narrativa se le había escapado de las manos. Su silla se volcó hacia atrás mientras salía furioso del plató. Una cámara captó el destello de frustración en su rostro. Un micrófono de brazo grabó el portazo de la puerta del estudio detrás de él. Caroline se quedó justo donde estaba. No sonrió. No dio una vuelta de victoria. No dijo otra palabra. La presentadora se quedó congelada, su guión cuidadosamente ensayado ahora inútil. Detrás del cristal, los productores se apresuraron a salvar la transmisión, inseguros de si cortar la señal o aprovechar lo que acababa de convertirse en un momento nacional. Caroline miró una vez más a la cámara. Esto no es sobre izquierda o derecha, es sobre verdad versus actuación. Cuando las personas construyen carreras dando lecciones a otros sobre moralidad, justicia y equidad, es justo preguntar si siguen esos mismos principios detrás de escena. Su voz no se elevó. No necesitaba hacerlo. La fuerza estaba en su quietud. Robert Dairo quiere que América crea que habla por el hombre común. Pero si eso es cierto, el hombre común merece saber si la voz que les da lecciones vive con la misma integridad que exige de los demás. Millones vieron ese momento en vivo. Otros lo verían en horas, recortado, compartido y publicado en las redes sociales. No fue el grito lo que se volvió viral. Fue el silencio, la compostura, la precisión lo que marcó el punto de inflexión, no solo para la entrevista, sino para la conversación sobre el activismo de celebridades en América. Robert Dairo salió del plató. Caroline Leavitt nunca dejó su silla. Y aún así, cuando el polvo se asentó, no había duda de quién había tomado realmente el escenario. En cuestión de horas, desde la transmisión, el clip se volvió viral. Las redes sociales explotaron con reacciones y hashtags como Dairo Meltdown, Caroline Crushed It y Truth Over Theater, que se volvieron tendencia en múltiples plataformas. Lo que comenzó como un segmento político estándar se convirtió en un terremoto cultural. Más de 20 millones de personas vieron el metraje en el primer día. Los comentaristas de ambos lados se apresuraron a responder. Los medios que típicamente ignoraban historias como esta, de repente corrían para ponerse al día. The Wall Street Journal
publicó un informe de seguimiento verificando los documentos financieros citados por Caroline. The New York Times confirmó las quejas salariales presentadas por el antiguo personal doméstico de Dairo. Las pruebas no solo eran reales, eran abrumadoras. A la mañana siguiente, Caroline se paró frente a un pequeño podio en el modesto vestíbulo de un hotel en Washington, D.C. Una multitud de reporteros abarrotó la sala, con sus micrófonos extendidos, sus preguntas altas. Caroline permaneció compuesta. Su expresión era tranquila, su voz inquebrantable. «Esto nunca fue sobre derribar a Robert Dairo», dijo. «Fue sobre hacer una pregunta básica. ¿Todavía nos importa la integridad cuando las cámaras están apagadas? ¿O solo nos interesa la actuación?» No insultó, no se regodeó, se mantuvo consistente con su mensaje. Esto era sobre el principio, no la personalidad, y esa claridad hizo que el mensaje fuera más difícil de descartar. Incluso algunos demócratas se vieron obligados a reconocer lo que había sucedido. El congresista Jaime Rastin, conocido por sus credenciales progresistas, ofreció una declaración a los reporteros. Si vamos a pedir estándares éticos en la vida pública, entonces esos estándares deben aplicarse a todos. No obtienes una exención porque eres famoso o estás políticamente alineado. El equipo de Caroline publicó un único post de seguimiento en redes sociales. Decía: «La verdad no es partidista, solo es impopular con los poderosos». La reacción fue rápida. Las donaciones a la campaña de Trump se dispararon. Los votantes independientes comenzaron a compartir el clip en números récord. Varios comentaristas de izquierda admitieron en el aire que Caroline había volteado la narrativa de una manera que nadie vio venir. No había gritado, no había insultado. Simplemente había presentado hechos y hecho el tipo de preguntas que la mayoría de los entrevistadores tenían miedo de hacer. Los medios que alguna vez se burlaron de ella ahora no tenían más opción que respetarla. Fue invitada a múltiples plataformas importantes, no solo para defender a Trump, sino para hablar sobre el sesgo mediático, la consistencia política y la brecha entre la imagen pública y el comportamiento privado. Sus apariciones eran tranquilas, metódicas e impactantes. Caroline no era una comentarista persiguiendo tiempo al aire. Era una estratega con un objetivo, y la gente lo notó. Para el final de la semana, su seguimiento en redes sociales había crecido en más de un 800%. Los mensajes inundaron su bandeja de entrada, no solo de conservadores, sino de independientes e incluso progresistas silenciosos, que admitieron que algo en su enfoque había atravesado el ruido habitual. Llegaron ofertas de trabajo, roles en medios, oportunidades de liderazgo de campaña, compromisos para hablar, pero Caroline no se apresuró a aceptarlas. Todavía estaba enfocada en lo que había iniciado todo: la verdad. En Hollywood, las réplicas fueron imposibles de ignorar. Varios famosos cancelaron silenciosamente sus apariciones políticas. 2 eventos de recaudación de fondos fueron pospuestos indefinidamente. A puertas cerradas, agentes y gerentes instaron a sus clientes a revisar sus propias declaraciones públicas e historias personales. La industria que alguna vez se había envuelto en certeza moral, ahora se encontraba lidiando con la rendición de cuentas. Para Robert Dairo, las consecuencias fueron inmediatas y severas. 2 de sus próximos proyectos cinematográficos fueron archivados silenciosamente. Una gira de conferencias universitarias planeada fue cancelada. Grupos de defensa progresista comenzaron a distanciarse, eliminando su nombre de juntas asesoras y materiales promocionales. Pero Caroline nunca lo mencionó de nuevo. No necesitaba hacerlo. Sus acciones ya habían hablado más alto que cualquier comentario adicional. Había entrado al estudio en desventaja, sin recursos y subestimada. Salió de él como una figura nacional, no porque peleara sucio, sino porque se negó a pelear en los términos de nadie más que los suyos.
No solo había sobrevivido a la emboscada, había reescrito las reglas del juego, y al hacerlo, le recordó a América una verdad que demasiados habían olvidado. A veces, la voz más tranquila en la sala es la que más deberíamos escuchar. Esa noche, en salas de estar por todo el país, los estadounidenses volvieron a ver el clip, no por el espectáculo de una celebridad perdiendo el control, sino por la presencia firme de alguien que se negó a retroceder. No compartieron el momento porque un actor famoso se enojó. Lo compartieron porque una mujer de 26 años hizo una pregunta que cortó más profundo que cualquier indignación. ¿Practicas lo que predicas? Caroline Leavitt no señaló con el dedo, no gritó, no intentó dominar el escenario. Simplemente mantuvo su posición y ofreció lo que muchos en política y medios no lograron entregar: consistencia. Su desafío tranquilo a Robert Dairo resonó más fuerte que cualquier aplauso. Si vas a pedir estándares más altos, también deberías vivir según ellos. Para el final de la semana, una encuesta nacional mostró que la confianza en los endosos políticos de celebridades había caído más de un 20%. Los votantes de todo el espectro comenzaron a cuestionar no solo lo que dicen las figuras públicas, sino cómo viven. Para muchos, el momento se sintió como un punto de inflexión, prueba de que la era de las conferencias morales sin cuestionamiento de los famosos y protegidos podría finalmente estar llegando a su fin. Caroline no capitalizó el momento con frases rimbombantes. No hizo una gira de victoria mediática ni emitió declaraciones mordaces. Salió del estudio de la misma manera que entró, llevando un solo portafolio de cuero, caminando silenciosamente frente a las cámaras y regresando a su trabajo sin ceremonia. Porque para ella nunca se trató de ser la más ruidosa. Nunca se trató de hacer titulares o humillar a nadie. Se trataba de levantarse cuando importaba, hacer las preguntas que otros tenían miedo de hacer y confiar en que la verdad, cuando se habla con claridad y convicción, aún podía mover a las personas. Y lo hizo. Si crees que la verdad importa más que las teatralidades, suscríbete a AlmaCast Historias. Dale like, comenta y comparte este video con alguien que aún cree que la integridad debería ser la base, no la excepción, para cada voz en la vida pública. Nos veremos la próxima vez con otra historia de coraje que los medios principales preferirían mantener en silencio. Él no vino a humillarla en televisión en vivo, pero ella llegó con documentos que lo hicieron salir furioso del plató. Caroline Leavitt, de solo 26 años, enfrentó al ícono de Hollywood, Robert Dairo, y expuso una verdad que él nunca pensó que se haría pública. Lo que reveló a continuación dejó al estudio en silencio y a una nación reconsiderándolo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, déjanos saber desde dónde estás viendo. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, porque mañana tenemos otra historia inspiradora que no querrás perderte. Caroline Leavitt, de 26 años, no se suponía que llegaría tan lejos. Eso decían cuando se convirtió en la asistente de prensa más joven en la Casa Blanca de Trump. Eso decían cuando tomó el podio y se mantuvo firme frente a cadenas hostiles. Y eso decían cuando aceptó un asiento en una mesa redonda con uno de los actores más francos de América, Robert Dairo. Pero Caroline nunca escuchó lo que decían. Ella se enfocó en lo que podía probar. Mucho antes de que entrara en ese estudio, Caroline había enfrentado fuego. Periodistas de medios principales habían intentado acorralarla. Políticos habían intentado desacreditarla. Activistas habían intentado difamarla. Pero lo que ninguno de ellos entendía era que ella no entró en política por aplausos. Entró porque creía que la verdad merecía un defensor. Y si nadie más lo haría, ella lo haría. Así que cuando los productores de American Spotlight la invitaron a debatir con Dairo en vivo, la mayoría asumió que sería un blanco fácil
una joven conservadora acorralada en cámara por una celebridad querida y un presentador simpatizante. Pero Caroline no entró a ciegas, entró lista. Armada con un modesto portafolio de cuero y meses de preparación, tomó su asiento al final del escritorio del estudio. Sola, tranquila, subestimada. No estaba allí para discutir. No estaba allí para jugar juegos de comentaristas. Estaba allí por algo más grande. Estaba allí para desafiar la contradicción entre palabras y acciones, entre lo que las personas famosas predican y cómo viven. En una cultura política gobernada por frases cortas y personalidades, Caroline Leavitt vino a dejar una cosa clara.